ver más a detalle, y esa es obviamente la que vamos a poner en práctica. Ya, comparto pantalla de una vez, por favor. ¿Me confirman si se puede ver ahí? Se ve, ingeniero. Se ve, ingeniero. Ingeniero, se ve. Bien, jóvenes, vamos a entrar específicamente a lo que es ahora soldadura de arco eléctrico, o también denominado proceso SMAU. Estamos hablando de la soldadura de arco eléctrico con electrodo revestido. Inge, una consultita. Sí, adelante. La clase de ahora la va a grabar. Gracias por hacerme acuerdo, porque no lo estaba grabando bien. Pues. Gracias. Recording in progress. Ya, ok, ya se está grabando ya. Bien, dentro de este proceso de soldadura de arco eléctrico con electrodo revestido, obviamente estamos hablando de máquinas eléctricas que pueden trabajar con corriente continua o también con corriente alterna, y además de utilizar materiales de aporte como ser los electrodos consumibles. Todos estos procesos usan una fuente de energía de alimentación, la que permite mantener un arco eléctrico entre el electrodo, que es el material de aporte, y el material base, que permite de alguna manera fundir el metal base para poder unir las dos piezas, ¿no? Obviamente sobrepasando el punto de fusión que tienen cada uno de los materiales. Este proceso generalmente se caracteriza cuando nosotros hacemos contacto del material de aporte, que es el electrodo, ¿no? Acercamos al metal base, y obviamente esto es lo que produce el arco eléctrico, ¿no? Este electrodo generalmente tiene un núcleo que debe tener las mismas características del metal base, ¿no? Y además este núcleo es el que se va a fundir, ¿no?, con el metal base para poder unir y hacer el arco eléctrico. Todo electrodo que se utiliza en este proceso obviamente tiene un revestimiento, ¿no?, un recubrimiento que es un fundente, ¿no? Y al fundirse obviamente el núcleo, este recubrimiento hace que se genere lo que nosotros llamamos la escoria, ¿no? Esa escoria es una capa que al final protege el metal fundido, ¿no?, al momento de la soldadura, durante su enfriamiento. Esa es la funcionalidad que tiene el recubrimiento del electrodo. Todos estos procesos se caracterizan por generar altas temperaturas, entre 3000 y 5000 grados centígrados. Además de ello, emanan rayos infrarrojos, ultravioletas, rayos luminosos visibles, ¿no? Como podemos observar acá en la figura, la imagen de color negro para nosotros es el metal base o el metal a soldar. Y obviamente cuando nosotros hacemos contacto del núcleo del electrodo, como están viendo ahí en la imagen, ¿no?, al momento de fundirse y hacer el arco eléctrico,
ese núcleo es el que se va fundiendo sobre el metal base, ¿no? Y ahí tenemos el metal solidificándose. Y por encima se va creando una capa denominada escoria, ¿no? Y esa escoria obviamente es la que va protegiendo justamente el metal fundido durante su enfriamiento. Dentro de las máquinas y equipos de soldar, obviamente tenemos máquinas de diferentes tamaños, ¿no? Todas estas máquinas se pueden regular su capacidad, ¿no? Dependiendo del tipo de máquina. Generalmente oscilan entre 30 y 60 amperes las capacidades de estas. Obviamente las más comunes están hasta 250 amperes. Obviamente máquinas con mayor capacidad son para máquinas industriales, para procesos mucho más específicos. Toda máquina de soldar consta de una fuente de poder que puede ser de corriente alterna, corriente continua, ¿no? Además de eso, consta de dos cables, uno que da al portaelectrodo y el otro que es el cable de fuerza para la pinza portamasa. Aparte de eso, en el portaelectrodo sí o sí se debe colocar un material de aporte, que en este caso se denomina el electrodo. Este proceso de soldadura SMAU es la única que sí o sí necesita material de aporte para hacer el cordón de soldadura. Dentro de los dispositivos que generalmente ustedes deben considerar es que se debe tener obviamente una toma de corriente para conectar el equipo, ¿no? La fuente de alimentación. Aparte de eso debe haber una mesa de trabajo, ¿no? En esa mesa de trabajo se debe colocar la pinza de masa y obviamente en el portaelectrodo, con el electrodo ya podemos hacer el arco eléctrico. Aparte de eso hay dos elementos fundamentales más que es necesario tenerlos a mano. Aparte obviamente de la marca del soldar, que es uno de los equipos de protección personal necesarios sí o sí. Necesitamos los martillos para sacar la escoria y obviamente también necesitamos cepillos de acero para poder hacer la limpieza. No se olviden que todo material, para que obviamente exista una buena soldadura, es necesario tener limpio el material para poder tener una soldadura de calidad. Caso contrario, puede ocasionar cualquier tipo de defecto, ¿no? Porosidades, ¿no? De repente fisuras, etcétera. Entonces es necesario tener un desescoriador y también un cepillo de acero para poder limpiar. Entre los tipos de máquinas tenemos de corriente continua y también hay de corriente alterna. O en todo caso hay también algunas máquinas que ya vienen con ambos tipos, ¿no? Tanto alterna como continua. Estas máquinas pueden estar con fuente de alimentación desde 220 hasta 380 voltios, ¿no? Dependiendo. En este caso, nosotros vamos a tratar de utilizar en corriente trifásica estas máquinas. Eso ya estábamos conversando allá en el laboratorio, porque en anteriores oportunidades teníamos problemas cuando se conectaban a la de 220, porque obviamente cuando funcionaban ambas dos, tres máquinas a la vez, obviamente hacía saltar el térmico, ¿no? Porque al momento de hacer ya no más la máquina, desde el momento de que funciona, consume bastante energía eléctrica, y más aún cuando hace el arco eléctrico, o sea, consume mucho más todavía energía eléctrica. Dentro de este tipo de máquinas, a las de tipo de corriente alterna se las llaman máquinas de tipo transformador, y a las de corriente continua de rectificador, ¿no? Como les he dicho, hay algunas máquinas que ya vienen con ambos, ¿no? Tanto transformador como rectificador. Entonces,
dependiendo del tipo de máquina, y obviamente para hacer una soldadura también hay especificaciones en el electrodo que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo algunos manuales, se les va a pasar igual algunos catálogos para que ustedes puedan un poquito ver, ¿no? Según la característica del tipo de electrodo, entonces nosotros tenemos que ver con qué tipo de corriente es conveniente utilizar ese electrodo, corriente alterno, corriente continua. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir seleccionando el tipo de máquina. Cuando nosotros utilizamos la máquina, este es otro tema también que a veces suele considerarse al momento de hacer el arco eléctrico, ¿no? Que el portaelectrodo pueda estar en el polo positivo o pueda estar en el polo negativo. Eso también tiene sus pros y sus contras al momento de hacer el proceso de soldadura. Cuando el portaelectrodo se encuentra en el polo positivo o se conecta en el polo positivo, se dice que es una conexión de tipo de polaridad inversa. En cambio, cuando está el portaelectrodo conectado al negativo, ya se dice que está en conexión en polaridad directa. Entonces, eso también depende mucho del electrodo, porque a veces la característica del electrodo recomienda que el portaelectrodo esté en el positivo, en el polo positivo o negativo, ¿no? Entonces, corriente directa, electrodo debe estar obviamente en el polo positivo, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Y corriente directa, electrodo negativo, obviamente es una polaridad inversa. Entonces, los cables son movibles, uno puede agarrar y conectar en cualquier polaridad dependiendo del tipo de soldadura, y cada polaridad obviamente tiene su característica. Dentro las máscaras de soldar es muy importante acá que ustedes vean la intensidad que tiene cada una de ellas, ¿no? Estamos hablando de los lentes específicamente, y estos se recomiendan obviamente dependiendo de la numeración y obviamente del amperaje que se va a utilizar, ¿no? Nosotros vamos a estar trabajando aproximadamente entre 120, 80, 120 hasta 150 amperes. No creo que pasemos más. Entonces, obviamente, fíjense, entre esos rangos que les estoy mencionando, vamos a estar entre 75 y 200 amperes, que prácticamente debe ser un lente de color número 10 para la máscara de soldar, ¿no? En las máscaras fotosensibles, por si acaso, esto tiene para graduar. En cambio, en las convencionales, en las tradicionales, obviamente ya el lente viene con esa numeración, ¿no? Pero hay un rango que se maneja, ¿no? Obviamente, si yo voy a hacer soldaduras entre 200 y 400 amperes, ya necesito un color número 12, un lente número 12, ¿no? Y acá para mayores a 400 amperes, fíjense, tiene que ser un número 14. Para una soldadura por resistencia liviana por puntos, no hace más que uno de número 5, hasta 30 amperes, entre 6 y 7 el número de lente, y un número 8 para soldar entre 30 y 75 amperes. Vuelvo a recalcar, nosotros vamos a tener que graduar, si es que es una máscara fotosensible, más o menos a unos 10, 11, y obviamente eso nos va a permitir hacer soldaduras entre 75 y 200 amperes que nosotros vamos a estar utilizando para soldar. La calidad de la soldadura depende de 5 factores principales. Uno, de seleccionar adecuadamente el electrodo. Ese electrodo debe tener las mismas características del metal base, ¿no? Con el recubrimiento adecuado. Aparte de eso,
debo regular correctamente la intensidad de la corriente en la máquina. Es decir, se debe graduar correctamente a qué intensidad de amperaje se va a regular la máquina. Y para eso vamos a ver un poquito más adelante algunos tips según el diámetro del electrodo. Pero eso de ahí simplemente son unos tips. No necesariamente tiene que ser eso de ahí, pero está más o menos próximo a ese amperaje que vamos a ir regulando. Otro de los factores importantes es el ángulo del electrodo. Se van a fijar que en el mismo portaelectrodo internamente hay diferentes ángulos, ¿no? El recto para hacer a 90 grados, a 45, ¿no? Entonces a 60 grados, entonces eso va a depender mucho ya de la habilidad de la persona que va a soldar y obviamente de la comodidad o incomodidad que tenga cuando vaya a hacer el cordón de soldadura. Entonces ese ángulo se puede ir manejando, se puede ir moviendo el electrodo en el portapins. Más que todo dependiendo de la comodidad del soldador. El otro factor muy importante es la longitud del arco, ¿no? Generalmente lo que se recomienda es que se debe mantener no más de 3 milímetros la altura. Entonces, si ustedes tienen acá, qué sé yo, el metal base, ya, este electrodo suponiendo que ese sea el electrodo, esta distancia acá, ya, esto más o menos tiene que ser 3 milímetros. Es decir, ni muy apegado al metal base, ni muy alejado. Cuando ustedes presionan mucho el electrodo hacia el metal base, puede ocasionar defectos en la soldadura, como los socavamientos. Ahora, si ustedes lo alejan mucho, el electrodo lo alejan mucho del metal base, entonces va a haber ahí salpicaduras, donde además no va a haber buena fundición del metal, del núcleo en el metal base. Entonces hay que tratar de manejar a una altura aproximada esta longitud del arco del electrodo con el metal base. Y por último tenemos la velocidad de avance. La velocidad de avance se refiere al recorrido que el operador va a manejar este electrodo que está haciendo contacto, ¿no? A qué velocidad va a ir avanzando. Entonces, hay algunos se van a ir dando cuenta, hay algunos que van corriendo, ¿no? Y al momento de estar corriendo o ir muy rápido, no hay buena fundición en el metal base. Y hay algunos que se detienen mucho tiempo, o sea, van muy lento, entonces están sobrecargando mucho. Y eso a la vez también es antieconómico, porque no se olviden que el electrodo se va gastando cuando uno va haciendo el arco eléctrico. Entonces, son 5 de los factores los cuales se deben controlar para poder tener una soldadura de calidad. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta ahí en estos 5 factores. ¿Está claro ahí? El ángulo me podría repetir, por favor, ingeniero, esa parte me puede escuchar. Ya. Este ángulo más o menos se refiere acá. Por ejemplo, está más o menos, qué sé yo, pongámosle a unos 45 grados más o menos. O hay algunos que necesitamos que, obviamente estoy hablando con respecto al metal base. De repente, en algunos vamos a necesitar que este electrodo esté a 90. Ahí más o menos.
¿no? Entonces, esto depende mucho de la comodidad del operador que va a hacer. Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, acá, ya, si ustedes se fijan acá, con respecto, este es más o menos, estoy colocando más o menos el ángulo del portapinza que está viendo acá en la imagen, y fíjense el ángulo que va con respecto al portapinza. No está a 90, está con un determinado ángulo de inclinación. Y eso va manipulando el operador de acuerdo a su comodidad más que todo. Puede ser 45, puede ser 60 o puede ser más. ¿Se entiende ahora? Ingeniero. Bien. Los electrodos para la soldadura. Ya les he dicho, dentro de la familia de los electrodos hay diferentes marcas, ¿no? Y obviamente, pero estos a la vez tienen la misma funcionalidad. Todo electrodo consta de un núcleo, como pueden observar ahí, un núcleo de metal, ¿no? Ahí tenemos un núcleo de metal, el cual está cubierto por un revestimiento, como están viendo acá, ¿no? Hay un revestimiento ahí, ¿no? En ese revestimiento obviamente está ya el nombre de la empresa, en este caso es Indura, y obviamente hay una numeración que significa algo, que más adelante vamos a ver, 6011 dice ahí, ¿no? Entonces, esa descripción, y fíjense, los demás electrodos también vienen de esa manera, ¿no? Viene el nombre de la empresa, la numeración según la característica del electrodo, ¿no? Entonces, pero siempre va a ir conformado de esa manera un electrodo. El núcleo, ¿no? Y obviamente la parte que va con el revestimiento. El electrodo que no tenga revestimiento es muy difícil que pueda ser arco eléctrico, por si acaso. Es el revestimiento el que da inicio al arco eléctrico. Entonces, por eso necesariamente debe tener, se van a dar cuenta cuando no hay revestimiento y solamente está el núcleo, no puede hacer arco eléctrico. El electrodo se pega al metal base y no puede hacer el inicio de ese arco eléctrico para fundir. Entonces, necesariamente para que haya el arco eléctrico y se pueda fundir el núcleo en el metal base, necesita tener este recubrimiento. Ahí debe tener el recubrimiento. Así el núcleo solo no va a poder hacer arco eléctrico. Como pueden ver, todos los electrodos son varillas metálicas, ¿no? Las cuales están conformados por el núcleo. Hay un revestimiento ahí en el núcleo. Este revestimiento depende de las características del tipo de electrodo. Además de eso, tiene una longitud del electrodo que generalmente son del mismo tamaño, más o menos aproximadamente de unos 30 centímetros, ¿no? Y el diámetro del electrodo, por si acaso, se mide acá en el núcleo, no en la parte con el revestimiento. Entonces, cuando ustedes quieran saber cuál es el diámetro del electrodo, ustedes tuviesen que sacar la medida de acá, de esta medida, del núcleo, ¿ya? Del núcleo, no del revestimiento. El núcleo es el que hay que medir. Los electrodos más utilizados son, por si acaso, el de 1/8, es el que generalmente utiliza 1/8, y para materiales más delgados se puede utilizar el de 2 milímetros. ¿Cuáles son los factores que me permiten seleccionar un electrodo adecuado? ¿Qué electrodo debo usar para soldar? Lo primero que hay que saber es la naturaleza del metal base.
¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que saber, ¿qué voy a soldar? ¿Qué tipo de acero es? Y de acuerdo a eso, ya puedo elegir el tipo de electrodo. Las dimensiones a soldar, las dimensiones de la sección a soldar. Si el material es grueso, entonces tendré que elegir un electrodo de mayor diámetro. Si el material es delgado, entonces voy a tener que elegir un electrodo de menor diámetro. Porque hay electrodos de 1.5, ¿no? Delgaditos, de 2, de 1/8, de 4 milímetros, 4/5, de 5, 1/4. Entonces, dependiendo de la sección a soldar, entonces se puede elegir el diámetro del electrodo. Depende también mucho de la corriente que entrega la máquina soldadora, ¿no? Estamos hablando del tipo de corriente que vamos a utilizar. Corriente continua, corriente alterna. Aparte de eso, depende también de la posición o posiciones que se soldará. Por si acaso, existen 4 posiciones de soldadura. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Cuáles son las posiciones que existen en soldadura? ¿No los revisaron esta información, jóvenes? ¿No lo miraron? Acá en esta misma información están las posiciones de soldadura. Plano, horizontal, vertical y de cabeza. Bien, es eso, ¿no? Tenemos el horizontal, posición de soldadura horizontal, tenemos vertical, posición plana, esa es la que generalmente practican ustedes por la facilidad que tiene, y el sobrecabeza posiblemente es la posición mucho más difícil, que hay que tener bastante experiencia para poder hacer una soldadura sobre cabeza. Tipos de unión y facilidad de fijación de la pieza va a depender del tipo de unión, ¿no? Que ahí igual vamos a ver diferentes tipos de unión que tenemos, ¿no? Unión en escuadra, a tope, ¿no? Eso igual lo vamos a analizar, depende del tipo de unión también. Si el depósito debe poseer alguna característica, ¿no? Entonces, es otro factor que influye al momento de elegir. Y por último, si la soldadura debe cumplir algunas condiciones de alguna norma o alguna especificación especial, ¿no? Pero lo principal son el metal base, la dimensión, la sección a soldar, el tipo de corriente y la posición que vamos a utilizar. Dentro de la elección del tamaño del electrodo, depende mucho de algunos factores que en este caso vamos a seleccionar 4. El espesor del material a soldar, estamos hablando del grosor del material, de la preparación de los bordes o filos de la unión a soldar, estamos hablando de los tipos de biselado que tiene las dos piezas a unir, y obviamente también de la posición en que se encuentra la soldadura a efectuar, plana, vertical, horizontal o sobre cabeza. Y por último, obviamente, el más importante posiblemente, la habilidad, la destreza, la pericia del soldador. Entonces, de acuerdo a eso, elegimos el tamaño del electrodo. Cuando decimos tamaño del electrodo, estamos hablando del diámetro del electrodo en todo caso. Dentro de las especificaciones de los electrodos tenemos, según las normas de la Sociedad Americana de Soldadura, que es la AWS,
¿no? La cual la clasifica en electrodos de acero al carbono, de baja aleación y electrodos inoxidables, ¿no? En este caso nosotros vamos a utilizar electrodos de acero al carbono. Para determinar las especificaciones del electrodo es muy importante conocer qué significan, ¿no? Como pueden ver acá. Acá, fíjense, claramente dice, tiene el electrodo, dice E6013. El valor de E obviamente es el símbolo de que representa el electrodo, ¿no? Y esos dos dígitos, esos 4 dígitos tienen una correspondencia, ¿no? Los dos primeros tienen una correspondencia, el tercer dígito tiene otra correspondencia y también el cuarto dígito, ¿no? El 1 y el 2 representan la fuerza tensil, ¿no? En PSI. ¿Qué es PSI? Libra por pulgada al cuadrado. Libra por pulgada al cuadrado, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, si nosotros analizamos este electrodo que nos está dando acá, dice, ¿cuánto dice? Los dos primeros dígitos, ¿cuánto sería? 60, ¿no? Entonces, nosotros multiplicamos por 1000, entonces sería 60.000, ¿no? 60.000 PSI. Entonces, lo que quiere decir que con este electrodo, nosotros podemos tener en la soldadura 60.000, una fuerza tensil de 60.000 libras por pulgada al cuadrado. Esa es la característica de los dos primeros dígitos. El tercer dígito indica la posición que se debe utilizar para optimizar la operación del electrodo. Estamos hablando una de las 4 posiciones: horizontal, vertical, plana o sobre cabeza, ¿no? En este caso, el tercer dígito de mí es 1, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver cuál es según catálogo, vamos a ver enseguida a qué posición se presenta eso. El último dígito indica el uso del electrodo, es decir, el tipo de corriente, tipo de fundente en algunos casos, ¿no? Tercer y cuarto dígito son muy significativos de estos dos últimos, estamos hablando, porque se me va a indicar la posición y también me va a indicar el tipo de corriente que se debe utilizar para ese electrodo. A eso se refiere. Vamos a ver, por ejemplo, acá es este otro que tenemos ahí, ¿no? Según la clasificación de la norma AWS A51, el 7018. Electrodo 70 quiere decir resistencia a la tensión. Lo multiplico por 1000, entonces sería 70.000, ¿no? Libra por pulgada al cuadrado. Uno me indica las posiciones y el otro me va a indicar el tipo de corriente, ¿no? Y obviamente el tipo de recubrimiento que tiene, el último dígito. Esas normas las podemos observar acá, más o menos. Yo les voy a dar aquí algo básico. Ya ustedes van a encontrar los demás como trabajo práctico, ya, porque acá simplemente estamos mostrando algunos, los más utilizados, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el 60, ese que por ahí nos decía el 6011, digamos. El 6011, ya, entonces, a ver, un ratingo, ya, ahí. ¿Se puede ver ahí lo que he marcado? ¿Pueden observar ahí?
Ya, por ejemplo, el 6011, el E ya sabemos que es del significativo del electrodo. El 60 representa que esta soldadura va a tener 60.000, es decir, va a tener una fuerza tensil de 60.000 libras por pulgada cuadrado, o PSI. El 1, el tercer dígito que habíamos dicho. La posición. La posición. Fíjense, entonces este electrodo, por ejemplo, posición a soldar, me sirve para la posición plana, me sirve para la posición vertical, me sirve para la posición sobre cabeza y también para la horizontal. Entonces, este electrodo con 1 acá en el tercer dígito se puede utilizar en las 4 posiciones. El último dígito, el 1. El 1 decía el tipo de revestimiento y la cociente que tiene. Entonces, por ejemplo, este electrodo 6011, el último dígito 1, tiene un revestimiento celulósico potásico y se puede utilizar en cociente alterna, se puede utilizar en cociente continua, pero en electrodo positivo. ¿Qué quiere decir? Que para que yo pueda soldar este electrodo, el electrodo debe estar conectado, ¿no?, en el borde positivo. Y puedo utilizar con cualquiera de las dos, con cociente alterna o cociente continua. ¿Se entiende ahí? Sí. Sí. Lo que nosotros vamos a utilizar es este de acá, jóvenes. Este es el que vamos a utilizar nosotros, el 6013. El 6013 también tiene una fuerza tensil de 60.000 PSI. Su recubrimiento es de tipo rutílico potásico. El electrodo se puede colocar en ambas polaridades, ya sea en el polo positivo o en el polo negativo, es indiferente. Además, puedo utilizar con cociente alterna o con cociente continua. Y además puedo utilizar en cualquiera de las 4 posiciones, ya sea plana, vertical, sobre cabeza o horizontal. Entonces, bastante genérico el electrodo 6013 que vamos a utilizar. ¿Está claro ahí? ¿Qué quiere decir el AP ahí, ingeniero? Ambas polaridades. Ok. Ambas polaridades quiere decir que el portaelectrodo usted lo puede conectar en el polo positivo o lo puede conectar en el polo negativo. ¿Está claro ahí? Sí. Sí, Entonces, ese es el que vamos a utilizar nosotros. Entonces, este es el electrodo más utilizado en nuestro medio. Pero para materiales más acerados, ya estamos hablando, este es especialmente para materiales relativamente blandos. Estamos hablando del fierro común o del que algunos lo llaman como fierro dulce, CS. Pero si yo voy a utilizar voy a hacer una soldadura en un material de acero con ciertas características, ¿no?, como aceros ya bajo normas AE 1045, 1020, 4340, etcétera. Entonces ya tengo que utilizar, por ejemplo, este otro sería el 7018, con un revestimiento, recubrimiento rutilio potásico de bajo hidrógeno y de hierro en polvo. El electrodo sí o sí tiene que estar en el polo positivo, pero puedo utilizar también en ambos tipos de cociente alterno o cociente continuo. Y se puede utilizar en las 4 posiciones también, plana, vertical, sobre cabeza, horizontal. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Bien, eso más o menos. Sí. Ingeniero, en el caso de corriente
alterna sería en la parte positiva, ¿no? En la parte fase, donde iría el electrodo. El electrodo, a ver, una cosa es la corriente alterna, otra cosa es la corriente continua. Pero cualquiera de las máquinas, hay máquinas, se van a fijar, nos vamos a fijar eso como cuando vayamos el miércoles. Ahí en la máquina especifica si es corriente alterna, corriente continua, pero las últimas ya están viniendo con ambos tipos de corriente. Dice corriente continua, quebrado, corriente alterna. Entonces ya tiene para ambos tipos de corriente. Pero aquí el electrodo especifica el electrodo, porque ya sea corriente alterna o continua, tiene dos polaridades, como los bornes de una batería, un positivo y un negativo. Entonces, este último es el que me dice, ¿no? En dónde tiene que ir el electrodo, ¿no? Si es EP, entonces estamos hablando de que tiene que ir, el electrodo tiene que conectarse al polo positivo. Si es EN, entonces quiere decir que ese electrodo tiene que ir conectado al polo negativo. Y el AP es indiferente. Puede colocar en el polo positivo o polo negativo, eso ya va a depender de su experiencia más que todo. Pero se puede trabajar en ambas. A eso se refiere. Y genero una duda más. ¿Qué es celulósico y rutílico? Son composiciones químicas de las cuales están conformado ese revestimiento que tiene, el recubrimiento que tiene el electrodo. Son composiciones químicas. Es por eso que cuando usted suelda, si usted se va a dar cuenta, siempre va emitiendo un humo. Y ese humo obviamente es el resultado de estas composiciones químicas. Es por eso que no es bueno inhalar mucho, porque celulósico sódico, potásico, rutílico potásico son compuestos químicos de las cuales están conformados el revestimiento. Y ese revestimiento obviamente tiene un objetivo, ¿no? Entonces, y eso al momento de fundirse obviamente se disipa en lo que es el humo que se desprende. Si bien ese humo no es tóxico, pero inhalar constantemente, eso trae sus consecuencias. ¿Ya? ¿Por qué? No nos olvidemos que están hechos de compuestos químicos. Son compuestos químicos de los cuales están hechos esos revestimientos. Amperaje. El amperaje va a depender mucho de la profundidad de penetración que yo quiero tener en el arco y obviamente del volumen de cordón que quiero armar. A mayor profundidad, a mayor espesor de material a soldar, necesito mayor amperaje. Y obviamente, mientras el material es mucho más delgado, entonces necesitamos amperajes más bajos. Y también va a depender mucho del tipo y diámetro del electrodo, la posición y el diseño de la junta, qué tipo de biselado tiene. Entonces, ese amperaje, en este caso nosotros la vamos a determinar aproximadamente con el diámetro del electrodo. ¿Y cómo vamos a calcular? Acá les voy a dar algunos tips más o menos para calcular el amperaje para graduar o regular el amperaje. Uno de ellos, por ejemplo, es la intensidad del amperaje va a ser igual, más o menos, dice, a 50 multiplicado por el diámetro del electrodo menos 1. Y es la corriente en amperios y diámetro es el diámetro del electrodo en milímetros. Por ejemplo, el electrodo más utilizado en nuestro medio, el diámetro es de un octavo de pulgada. Ese 1/8 de pulgada, si nosotros lo transformamos en milímetros, sale 3.2. De la conversión que ustedes ya conocen, que una pulgada es equivalente a ¿cuánto? ¿En milímetros? 25.4. 25,4.
Entonces 1.8 dividido, 1 dividido entre 8 multiplicado por 25.4 debe estar saliendo 3 puntos y algo, pero redondeando sale 3.2. Entonces, para este electrodo de 1/8, entonces yo más o menos a cuántos amperes debo colocar mi máquina. Hago un poquito la relación de esta pequeña ecuación, 50 por el diámetro 3.2 menos 1, y aproximadamente me sale 110. Quiere decir que yo la máquina para este electrodo voy a regular aproximadamente en 110 amperes. Pero este valor no es fijo. No es que yo voy a decir, no, 110 y ahí tengo que soldar. Esto simplemente es una aproximación. Ahora, dependiendo del material, si es grueso, es delgado, esto yo puedo bajar, subir todavía, pero este ya es un parámetro más o menos que me da que sobre esto voy a tener que trabajar. Una vez que le coloque en 110, yo voy a hacer mi cordón de soldadura y ahí me voy a dar cuenta si le debo subir, aumentar un poco más o le debo bajar. Entonces, este simplemente es una aproximación, pero ya es una referencia que me ayuda bastante. Otro tip, de repente no quieren, con ese hay otro que dice, más o menos se calcula el amperaje, dice, teniendo en cuenta aproximadamente 40 amperes por milímetro de diámetro del electrodo, ¿no? Entonces, si colocamos 40 amperes, por ejemplo, en este, ¿cuánto sería? Acá, el diámetro es 3.2. Si me dice que debo 88, considerar 40 por milímetro. 40 amperes por milímetro de diámetro. Y aquí tengo 3.2. 128. ¿Ah? 128. 128 más o menos, ¿no? 128 amperes. Entonces, fíjense, con ese otro me da 128, con este me da 110, entonces, pero voy a estar oscilando por ahí, ¿no? Entonces, es otra forma más o menos de encontrar aproximadamente a qué amperaje voy a regular mi máquina. Entonces, esto acá, por ejemplo, acá es el ejemplo de un electrodo de 532. Un electrodo de 532 es aproximadamente 4 milímetros, entonces 40 por 4, entonces 160, aproximadamente 160 milímetros. Es otro tip que se puede utilizar para poder determinar aproximadamente el amperaje a la cual se debe graduar o regular la máquina. Pero ya le estoy diciendo, el valor que yo voy a colocar real va a depender cuando yo coloque a 160, haga un cordón y ese cordón me va a decir si está bien o es que debo aumentar o debo bajar. Otro de ellos es más o menos este de acá, ¿no? Si el electrodo está en pulgadas, por ejemplo, sacar nomás el valor, ¿no? Dividir, digamos, 5 dividido entre 32 me sale 0,156 y el amperaje más o menos es la parte entera, digamos, ¿no? Es decir, los números que me salen. Que sería entonces, más o menos para ese electrodo de 532 tuviese que graduar en 156 amperes. Y del otro me salía 160, que caso más o menos estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, son tips que ustedes rápidamente van a tener que agarrar y decir, bueno, esta máquina yo la voy a graduar a tantos amperes, teniendo en cuenta el electrodo que tienen a mano, obviamente el diámetro del electrodo que tienen a mano. ¿Está bien ahí? ¿Preguntas, consultas ahí? Ingeniero, en la fórmula número 1, ese 50 viene a ser de la frecuencia de la corriente. No tiene nada que ver la frecuencia, es simplemente un valor que se considera ahí en esta relación, en esta pequeña ecuación. Ah, ya, ok, ingeniero. Disculpe una pregunta, ingeniero. ¿Cómo sabemos si aumentamos o disminuimos el amperaje para una soldadura o cuando estamos soldando? Ya,
eso yo creo que más va a ser en la práctica, pero generalmente, ¿qué pasa? Cuando yo regulo, digamos, a 110, ¿ya? Voy a soldar con un electrodo de 1/8, lo regulo a 110, hago un cordón de soldadura, necesariamente tengo que hacer. Cuando el electrodo se pega mucho al material, ¿ya? Cuando se pega mucho al material y no puede hacer el inicio bien del arco eléctrico, entonces eso quiere decir que me falta amperaje. Yo tengo que aumentar. Le aumentaré a 120, a 130, ¿no? Iré subiendo gradualmente. Pero cuando yo hago el arco eléctrico, cuando el electrodo hago chocar al metal base, inmediatamente inicia el arco eléctrico, entonces ya estamos bien hasta ahí. Pero si yo veo que ese electrodo está tratando de fundir mucho mi metal base, entonces tengo mucho amperaje. Tuviese que bajarlo a 100, a 95, no sé, lo tienen que bajar. ¿Ya? Ahora hay a veces que cuando uno hace, está bien, digamos, está como neutro, ni se pega, tampoco está queriéndolo fundir mucho el material, entonces está bien, entonces quiere decir que está correcta el amperaje y se empieza a trabajar nomás con ese amperaje. Pero esas más o menos las pautas así, a modo grosso, que les puedo decir cuándo tienen que aumentar y cuándo tienen que bajar. ¿Está claro ahí? Sí, está claro, ingeniero, gracias. Ya. Me da unos 5 minutitos, por favor.